Buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradecer en primera instancia por esta plataforma que nos está proporcionando, en este caso BMG Marketing, que por medio de la colega Olga Cirilo he recibido la invitación para poder compartir con cada uno de ustedes este tema que me encanta en realidad. Quien le habla es la obstetra Jenny Damián Álamo. Tengo especialidad y diplomado en lo que es en prevención de cáncer de cuello uterino y despestaje preventivo, ¿no? Primario de cáncer de cuello uterino. Vamos a hablar de este tema, que es un tema muy importante para cada una de nosotras que estamos en este grupo de mujeres, tanto embarazadas y tanto también las mujeres que están el día de hoy dando de lactar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este tema del cáncer del cuello uterino. Dentro de ello, vamos a seguir con el tema. Si hablamos de prevención, mamis, usualmente la prevención es muy importante en el área de salud. A veces decimos con esa frase, ¿no? Preferimos prevenir que lamentar, ¿no? Usualmente dentro del área de prevención, en el rubro del cáncer de cuello uterino, la prevención prácticamente es un conjunto de acciones que van a ir destinadas a reducir lo que es la posibilidad de enfermar de cáncer. Una de las cosas que también se necesita con lo que es la prevención es, se espera reducir el número de muertes que causa el cáncer de cuello uterino, como los diferentes tipos de cáncer que quizás en las anteriores ponencias se ha estado hablando, ¿no? Se ha estado explicando acerca de ello. También tenemos que tener en cuenta que la prevención es como reducir aquellos factores de riesgo del cáncer que se puedan evitar, mientras que otros no. Entonces, cada uno de ustedes, mamis, dirán, o mujeres bien empoderadas que el día de hoy estamos en esta plataforma, ¿cómo puedo yo disminuir, en este caso, puedo evitar los factores de riesgo y otros no? Como ustedes saben, hay factores de riesgo que van a facilitar que el cáncer del cuello uterino de forma global esté, digamos, inmerso o atacando ya sea a la mujer o al varón, ¿no? Entonces, como ello está, por ejemplo, el fumar y temas que más adelante vamos a ir llevando y que me van a poder entender en cuanto a este tema importante de la prevención. Siguiente. La pregunta para ustedes es, ¿conocen dónde está el útero? Quisiera ahondar en cuanto a ello, porque muchos de nosotros, a veces en consulta, yo trabajo en la parte del MINSA y también en la parte privada. Tengo pacientes y dicen, me duele mi ovario, ¿no? Usualmente colocan su mano donde es el dolor, digamos más o menos en la zona del útero. Entonces tenemos que conocer nuestra anatomía, porque al saber nosotros de nuestro cuerpo, cada uno de nosotros vamos a saber usualmente e identificar ciertas molestias, que eso van a facilitar al profesional de salud, ¿no? Entonces, si nos ponemos a observar, usualmente, dentro, digamos, del aparato reproductor femenino de la mujer, que está de forma interna, encontramos lo que es el útero, ¿sí? Todo esto de acá, la cavidad que tiene la forma de una pera invertida, es el útero. Luego, posteriormente, tenemos las trompas, ¿no? Tenemos dos trompas. Dentro de ello, también tenemos lo que son los ovarios, ¿no? Un ovario derecho y el izquierdo. Entonces, pero en esta zona del útero hay una estructura muy importante que usualmente vamos a hablar el día de hoy. Lo que hablamos es, en este caso, del cuello uterino, ¿no? Que es la porción, en este caso, la porción inferior que vamos a encontrar. Y esta porción inferior, que es el cuello uterino, cumple muchos roles importantes en el caso de la mujer, ¿no? Ya sea durante la maternidad y durante su vida sexual y reproductiva. Posteriormente tenemos lo que es la vagina, que es prácticamente es un conducto. Cuando yo explico a las mamis, usualmente en psicoprofilaxis, suelo orientarlas que la vagina es como si fuese ese conducto, si cogemos, digamos, el papel higiénico, similar, como un pequeño embudo, ¿no? Que usualmente es la zona donde
también cumple ciertas funciones, ¿no? Ya sea al entrar o al salir, ¿no? Al entrar estamos hablando durante un coito sexual y durante la salida en este caso de nuestro bebé. Ahora, al conocer nosotros nuestro útero, entonces ya sabemos dónde está localizado el cuello del útero, ¿cierto, mamis? Sí sabemos dónde está, ¿no? Entonces está en la parte inferior del útero, ya. Excelente, mamis. Si tienen algunas dudas, vamos a ir posteriormente cumpliendo ciertas preguntas, alguna sugerencia que puedan tener. Si yo lo observo, esto es lo que cada obstetra o el profesional de salud suele observar en ustedes, mamis, cuando, digamos, realizamos el examen del Papa Nicolau, en la cual ustedes, o en alguna evaluación que podamos hacer en la mujer, una evaluación ginecológica en la cual consta de que la mami va a estar con las piernitas abiertas, ¿sí? De las cuales vamos a introducir un espéculo, y este espéculo nos permite, que es como un piquito de pato, nos permite observar directamente el cuello del útero. Entonces, así es el cuello del útero. Entonces, como tenemos el cuello del útero, este cuello del útero usualmente en sí, el útero está formado por un músculo liso. El músculo liso, igual como el del pulmón, tiene esa facilidad de usualmente tener esa facilidad de estirarse, ¿no? De estirarse y de ser elástico, como les digo, fácilmente, para que puedan entender. Entonces, pero el cuello del útero, hay una zona que es el orificio del cuello del útero y la parte externa del cuello del útero. Entonces, en esta zona, que vamos a ir viéndolo posteriormente, es la zona donde que nuestro, es como el nido, la facilidad de la impregnación que tiene el virus del papiloma humano, de poder impregnarse durante el acto sexual a nivel del cuello del útero. Vamos a hablar acerca de este tema. Hemos hablado de prevención, hemos hablado de nuestra anatomía como mujeres que debemos de conocer, ¿no? La parte de nuestro aparato genital interno, y también posteriormente se debe de hablar del externo, ¿no? Pero en sí vamos a hablar del cáncer cervicouterino o del cáncer del cuello uterino. Dentro de ello, observamos, usualmente el cáncer del cuello uterino suele ser una de las enfermedades que se forman células malignas, ¿no? Usualmente el cuello del útero, como hablamos, la parte externa del cuello del útero, el orificio. Entonces, en esta zona, nosotros conocemos como una zona de transformación, que también es conocido como una zona donde hay una, es como la fábrica de cambio de células, ¿no? Que las células inmaduras empiezan como a madurar, a desarrollarse, pero como ahí está la fábrica de las células de nuestro cuello del útero, entonces es donde muchas veces puede digamos, verse alterada, ¿no? Verse alterada por ciertos factores, como el virus del papiloma humano, como en este caso el cambio continuo de parejas sexuales, y de lo que vamos a ir hablando, ¿no? Pero el cuello uterino es, como les estaba explicando, es la parte externa, ¿no? La parte inferior del cuello uterino, disculpe, del útero. Y eso de acá es un órgano hueco, ¿no? En forma de pera, que hemos hablado hace un momento acerca del útero, ¿no? Donde también el útero en sí va a cumplir su función de estar o anidar al bebé, ¿no? El cuello del útero va a tener un contacto directo con la vagina, ¿no? Entonces, por eso que también es muy fácil encontrar en aquellas mujeres, no solamente acerca del cáncer en el cuello del útero, ¿no? Sino también el cáncer de la vagina. Siguiente, por favor. El cáncer del cuello uterino usualmente se presenta por lo general de una manera lenta, con el paso del tiempo. Si ustedes observan aquí, en esta imagen, van a encontrar, es una imagen real, ¿no? Es una de mis pacientes, que ella vino a consulta porque ella presentaba, es una paciente que tiene actualmente 48 años, ella venía por unos sangrados irregulares, de las cuales me comenta y me dice,
que ella está eliminando unos sangrados, que quizás ella tenía esa impresión de que quizás que por la edad estaría teniendo ciertos cambios hormonales, pensaba ella que era más por un problema de la menopausia, ¿no? Entonces, de la premenopausia. Entonces, cuando en ella se le evaluó, la revisé, pude observar una tumoración a nivel del cuello del útero. Si se dan cuenta, el cuello del útero ya es más, tiene ya una forma como la que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, el cuello del útero se altera, se modifica en su estructura, hay tumoración, hay sangrado. Entonces, es como si prácticamente empiezan a desarrollarse vasos atípicos o unos vasitos en los cuales se empiezan a reventar y fácilmente el tumor sigue ganando espacio a nivel del cuello del útero. Recuerden, mamis, mujeres que el día de hoy estamos quizás dándonos ese tiempo para poder hablar acerca de esta enfermedad, que en realidad es prevenible, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba con la paciente acerca de este resultado, lo que yo observaba en la colposcopía, le preguntaba si se había hecho un examen de Papa Nicolau anteriormente y ella me comentó que no, no se realizaba por temor, por miedo, porque usualmente en consulta suele estar un varón y me daba vergüenza, ¿no? Entonces, eso es lo que me comenta, ¿no? Pero la lección de todo esto es que felizmente ella empezó a tener cierta preocupación por esos sangrados irregulares, tipo manchitas de sangre, que le incomodaban, ¿no? Entonces ella vino por ese motivo a consulta y al final la pude referir al oncólogo, se le sacó la biopsia y actualmente está recibiendo un tratamiento para lo que es un adenocarcinoma in situ, ¿no? Que es prácticamente un diagnóstico muy cercano a lo que es el cáncer de cuello. Entonces, ¿qué es lo que ha producido? ¿Qué es lo que ha producido esta alteración, ¿no? Entonces, vamos a ver que el virus del papiloma humano, usualmente este virus es un grupo de grandes virus, usualmente de las cuales se identifican más de 100 virus, ¿no? Más de 100 tipos de virus. De estos, cerca usualmente de 40 suelen ser transmitidos sexualmente, ¿no? E infectan el aparato genital masculino y también femenino. Dentro de ello, de los tipos del virus del papiloma humano, tenemos el virus de bajo riesgo. Dentro de ello, del virus de bajo riesgo, lo que son más conocidos o más predominantes es el virus del papiloma 6 y 11. Como ustedes pueden observar en esta imagen, usualmente el virus de bajo riesgo suele tener esta característica de desarrollar pequeñas verrugas, que no suelen ser usualmente dolorosas ni incómodas, sino lo único es que te das cuenta que a nivel de los genitales o por las, en este caso a nivel del ano o de la zona de la vagina, empieza a desarrollarse o a crecer pequeñas verrugas y que son incómodas en cuanto a la parte estética, ¿no? Que te das cuenta, ¿por qué yo no tenía esta verruga, no? No tenía nada de esto, ¿por qué me salió? Entonces, cuando vienen a consulta, las pacientes, al poder hacer la evaluación, nosotros nos podemos dar cuenta que en realidad estas verrugas suelen ser, como les digo a mis pacientes, suelen ser de tres formas, ¿no? Unas que suelen ser medias largas ovaladitas, y otras que suelen ser tipo como, en este caso, como la crestita del gallo, como les digo, y las otras que suelen ser como un arbolito que es como el brócoli, pero en miniatura, pequeñísimas, ¿no? Rugosas. Entonces, este virus del papiloma humano de bajo riesgo, el 6 o el 11, usualmente va a facilitar, digamos, que en algún momento, como es familia directo del virus de alto riesgo, en algún momento puede facilitar la impregnación del virus del papiloma humano de alto riesgo. O sea, si por A o B hay ciertos factores que yo voy a empezar como a tener múltiples parejas sexuales, o mi pareja suele tener múltiples parejas sexuales, entonces va a ser muy fácil si yo me he contagiado con los condilomas,
va a ser muy fácil que en algún momento yo también pueda llegar a desarrollar en algún momento de mi vida lo que es lesiones precancerígenas del cuello uterino por el virus del papiloma humano de alto riesgo. Entonces, usualmente vamos a ver en esta imagen el virus de alto riesgo, que viene a ser el 16 y el 18. En realidad hay más de 40 tipos de alto riesgo, pero de las cuales las más predominantes o las que suelen ser más peligrosas suelen ser el virus del papiloma humano 16 y 18. Dentro de ello vamos a encontrar, como ven en la imagen, el cuello del útero usualmente debe ser una característica lisa, ¿no? Cuando ya tenemos una lesión de bajo grado y de alto grado y ya cáncer, va a haber cierta alteración que el virus va a ir lastimando a nivel del cuello del útero, provocando ciertas lesiones, ¿no? Ahora, recordemos que a veces en consulta, cuando nosotros vamos, a veces hay profesionales que nos pueden decir que tienes una heridita en el cuello del útero, ¿sí? Recordemos siempre, mamis y mujeres que están el día de hoy escuchándome, quizás dándose ese tiempo de oírme, recuerden que a nivel del cuello del útero hay una zona que se llama ectopía, que suele ser roja, que su característica es normal y suele ser así normal por el hecho de que hay ciertos factores que van a hacer que nuestro cuellito, el orificio, suele ser bien rojito, ¿sí? No siempre hablemos de heriditas ni nada de eso, ¿no? Entonces la que nos va a determinar es por medio del Papa Nicolau y otros exámenes que el día de hoy voy a hablarles someramente. La pregunta antes de empezar con este video es, mami, ¿se llegaron a hacer, en este caso, durante este año o el año anterior, el examen de su Papa Nicolau? Entonces hay que tomar cierta conciencia en cuanto debemos de hacernos también estos exámenes, ¿sí? Entonces, voy a compartir un video, un ratito. Sí, mamis, atentas, me avisan si escuchan. Virus del papiloma humano. Es una infección muy común que se transmite por contacto directo de piel con piel. Existen más de 100 tipos de este virus. Unos pueden llegar a generar verrugas y otros se relacionan con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Transmisión. Esta infección se transmite por contacto sexual sin importar el género. En muy pocos casos, una mujer embarazada puede transmitir a su bebé del parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar, ni de objetos, como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puertas, etc. Síntomas. La persona infectada puede no presentar indicios de esta enfermedad de manera indefinida. El virus del papiloma humano de bajo riesgo se manifiesta con verrugas o mezquinos en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en las plantas de los pies y en las manos. También pueden llegar a presentarse verrugas en los genitales. Por lo general no causan dolor, sin embargo algunas personas pueden tener comezón o ardor. No existe síntoma alguno del virus del papiloma humano de alto riesgo en hombres ni en mujeres. La mayoría de las personas se sienten bien, aun cuando sufren cambios celulares anormales que pueden derivar en cáncer. Con el tiempo, estos cambios pueden provocar cáncer cervicouterino en las mujeres y algunos tipos de cáncer de piel en las áreas genitales, tanto de hombres como de mujeres. Diagnóstico. Un médico puede diagnosticarlo a través de un examen físico. También puede requerirse una biopsia, para lo que se quita un pequeño pedazo de la piel afectada y se le examina. En mujeres se detecta con la prueba del Papa Nicolau, que consiste en tomar una muestra de células del cuello de la matriz. Tratamiento. No hay tratamiento contra el papiloma. Sin embargo, el sistema inmune de la mayoría de las personas lo elimina en un lapso de 1 a 2 años. El tratamiento de las verrugas que ocasiona se puede hacer con medicamentos o procedimientos realizados por el médico.
Si se presentan cambios celulares anormales, es decir, cáncer de piel, el tratamiento es con cirugía. El cáncer cervicouterino es curable, pero únicamente si se detecta de forma temprana y recibe tratamiento inmediatamente. Prevención. Hay diferentes acciones que previenen la infección, tales como aplicar la vacuna en niñas antes del inicio de la vida sexual activa. Esta las protege del contagio de los tipos más comunes del papiloma, que provocan cáncer cervicouterino. Usar un condón de látex en cada relación sexual disminuye el riesgo de adquirir la infección. En resumen, el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual. La persona infectada puede no presentar síntomas. Algunos tipos de papiloma generan verrugas y otros pueden llegar a desarrollar cáncer si no son identificados a tiempo. No hay tratamiento, pero sí existe una vacuna. Ten presente que las infecciones de transmisión sexual pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH. ¿Listo, Mavis? Entonces pudimos ver ese video de las cuales nos refuerza más en cuanto al conocimiento del virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, habló un poquito más, reforzó ligeramente en lo que es en la prevención, que estábamos hablando que es nuestro tema principal, ¿no? Acerca de la prevención primaria. El virus del papiloma humano usualmente es el factor que va a contribuir, o sea, en desarrollar lo que es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Dentro de las cuales vamos a empezar a tomar ciertas medidas preventivas relacionadas con lo que es el virus del papiloma humano. Dentro de ello tenemos lo que es la educación sobre la sexualidad. Es importante que cada niña, o en este caso en el colegio, o hasta es más, cada niño, dentro de, digamos, desde la escuela, puedan nuestros niños, y tanto en la adolescencia y ahora que estamos viviendo en nuestra edad, en les habla, debemos de tener conocimiento acerca de lo que es la educación sobre nuestra sexualidad, desde el momento que ella sepa acerca y de reconocer el aparato genital externo, interno, hablar acerca de lo que es el género, los derechos también de género y ciertas responsabilidades también que pueda tener frente al accionar o a iniciar su vida sexual activa, ¿no? Entonces, dentro de la educación sobre la sexualidad abarca muchos temas en sí, ¿no? Entonces, es una forma preventiva a ver, hay circuncisión masculina. ¿Cómo es eso? Me preguntarán, ¿no? Tuve un caso de una paciente que en este caso llega a consulta y me comenta de que le determinaron que tenía condilomas, ¿no? Que su pareja tenía condilomas. Y que por sugerencia, en este caso del urólogo, le indicó que sería bueno que se realice la circuncisión masculina, porque usualmente es como a nivel del pene, facilitar, digamos, hacer el corte, como les digo así para que puedan reconocerlo, es un pequeño corte a nivel, digamos, de la telita, como le indicamos a las mujeres, que usualmente es un corte, ¿no? Una circuncisión en esa zona. Al realizar la circuncisión facilita que el virus del papiloma humano no llegue, digamos, a desarrollarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese paciente actualmente, después de él me decía pues también que actualmente le salían las verrugas por los condilomas, pero que actualmente, desde que se ha hecho una circuncisión masculina, no presenta, no le sale para nada esas verrugas en la zona genital, ¿no? Otra de las formas preventivas para lo que es el virus del papiloma humano es modificar nuestro comportamiento sexual. Actualmente, cada uno de nosotros sabemos que las personas inician su vida sexual de forma precoz, ¿no? Tenemos ya en consulta, también tengo pacientes